Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestras sesiones de aprendizaje correspondientes a los temas de razonamiento verbal. Bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que compete a un tema bastante interesante. Y nosotros seguimos siempre con nuestra dedicación y esfuerzo aprendiendo desde casa. Este tema que ya hemos visto la sesión anterior, vamos a avanzar o reforzar algunos datos de suma importancia para poder de esta forma seguir resolviendo ejercicios de término excluido. Hemos dicho bastante acerca de el término excluido, que tendrá que ser eliminado dentro de un conjunto que no pertenezca al mismo campo semántico. Además, también hemos dicho que a través de estos ejercicios podemos reforzar vamos a decir así, las relaciones semánticas que ya hemos venido estudiando anteriormente. Es un tema muy importante y muy interesante que nos ayuda siempre a seguir aprendiendo y mejorando. Bien, el propósito de nuestra sesión del día de hoy entonces será aprender y practicar ejercicios de término excluido. El título para la sesión del día de hoy volverá a ser término excluido, pero esta vez vamos a verlo desde su punto clasificatorio para poder entender de qué forma se pueden presentar ejercicios de término excluido y cómo podemos aplicar, cómo se está presentando los ejercicios de término excluido y algunos ejemplos. Es aquella palabra que no corresponde dentro de un grupo de palabras relacionadas por características. Una palabra que no corresponde a un conjunto o grupo de palabras que están relacionadas semánticamente por ciertas características. Por ejemplo, tenemos amor, cariño, caricia, estima y querer, ¿sí? Todos estos ejemplos asemejan a los sentimientos. Estaría dentro del campo semántico de sentimientos. El amor es un sentimiento. El querer o el cariño es un sentimiento. El estima que sientes por alguien es un sentimiento. Pero la caricia es una acción. Cuando dice te voy a acariciar el rostro o te estoy acariciando el rostro. Entonces, esta ya es una demostración de sentimiento. Se aleja ligeramente a este campo semántico. Por esta noción sería nuestro término excluido. Veamos el siguiente ejemplo, que también ya lo vimos, pero aquí ya hay un poquito de variación. Vamos, duna, nube, fronda, melena y pelo. Todos estos ejemplos asemejan a un conjunto de algo. Muy bien, a un conjunto de algo. Veamos. Duna es un conjunto de partículas de arena, como hemos visto. La nube era un conjunto de partículas de agua. La fronda era un conjunto de partículas de ramas o de hojas. La melena era un conjunto de pelos. Y el pelo es igual a cabello, o el pelo es simplemente, vamos a decirlo así, el cabello que posee los seres humanos o las personas, pero la melena es el conjunto. El pelo asemeja a qué? A un sustantivo, a un sustantivo, pero no es un colectivo. Cuando tú dices, que se me está cayendo el cabello, ¿no? Uno por uno, no asemeja al conjunto de como la anterior. Entonces, a este ejercicio que hemos visto la semana pasada le hemos agregado el término pelo. Automáticamente sería el término excluido. Bien. Veamos, podemos encontrar dentro de la clasificación algunas formas de presentar ejercicios de término excluido, como son la de sinonimia, la de afinidad semántica, la de género-especie, de cogeneridad, cogenérico. ¿Te acuerdas del cogenérico? Causalidad, causa-efecto y de relación múltiple. Bien, vamos con los de sinonimia. Dice, se excluye el término que no es sinónimo. Tengo que buscar dentro del ejercicio y analizar sobre todo las alternativas. Y aquella palabra que no sea sinónimo,
entonces será excluido. Vamos en la siguiente, de afinidad semántica. Dentro de la semántica se excluye la palabra que no comparte el sema común o el que coincide. Entonces debe tener un sema diferencial, ¿no? De los demás. Entonces esa dentro de la semántica o afinidad semántica lo elimino dentro de mis alternativas y mi palabra base. De género especie. Se excluye el término que no sea una especie perteneciente al género de la premisa, ¿no? Tendría que ver el género y especie dentro de la palabra base o premisa y eliminar aquel término que se excluye, generalmente que no sea una especie al que pertenece. Por ejemplo, si me darían dentro, a ver, me dan como palabra base perro y abajo me ponen como alternativas gato, gallina, puma, tigre. Dentro de este tipo de ejercicio de género especie, yo tendría que eliminar gallina porque no pertenece a ese mismo género, por decirlo así. De cogeneridad, cogenérico. ¿Te acuerdas cómo era cogenérico? Se excluye la palabra que no sea específica y que no pertenezca al mismo género de las demás. ¿Sí? Los que era específico, específico, genérico, genérico, ¿no es cierto? Cogeneridad, cogenérico. No estamos hablando de hiponimia ni de hiperonimia, sino la cogeneridad, específico, específico, y aquí ya que no pertenezca y de repente nos dé una idea de quizás un enunciado mucho mayor, no sea su cogenérico, entonces sería eliminado. De causalidad. Se excluye el término que no presenta la relación de causa-efecto con la premisa y viceversa, cuando no existe esta relación de causa-efecto. Por ejemplo, un incendio que causa pobreza, pérdidas humanas, causa alegría, tristeza y empatía. Entonces, quizás este tipo de causalidad, ejemplo, tendría que eliminar alegría, que no tendría esta causa, efecto y viceversa. Y de relación múltiple, se excluye la palabra que no tenga ningún tipo de relación lógica y necesariamente con la premisa. O sea, generalmente su campo semántico es totalmente excluyente, no tiene ninguna relación, entonces elimino esa alternativa. Vamos a ver entonces con algunos ejemplos alguno de estas clasificaciones. Bien, veamos acá. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos anciano, viejo, viejete, vetusto, senil, longevo y deslustrado. Listo. Todos podrían tener una semejanza. Pero como es de sinonimia, vamos a ver acá que es una persona anciana por sinonimia, es un viejo. Por ende, también es un vejete. También su sinónimo es vetusto. También su sinónimo es senil y longevo. Pero deslustrado se refiere a una cosa u objeto que está acabado o deteriorado, que asemejaría a algo parecido, pero este se refiere a un objeto y no a una persona de edad que tendríamos que decir que es un anciano. Entonces nos damos cuenta frente a este ejercicio de sinonimia o por sinonimia en término excluido. Nos ayuda a practicar bastante, por eso es que lo estamos tomando en consideración. La siguiente, tenemos baladí, banal, trivial, insignificante y nimio. Listo. Baladí es sinónimo de insignificante, sin importancia, banal, trivial, algo sin importancia, y nimio, insignificante, sin importancia. ¿Y qué es un accesorio? Es un objeto que depende de lo principal o se le une por accidente. Un accesorio, tú llevas accesorios, las señoritas, las damas llevan accesorios, entonces no comparte la sinonimia. Muy bien, veamos ahora a un ejercicio por clasificación de campo semántico, ¿sí? Vamos, el campo semántico, televisor, radio, revista, diario, internet, medios de comunicación, pertenecen al campo semántico de medios de comunicación, pero la computadora no es un tipo de medio de comunicación. La computadora en sí no es un tipo de medio de comunicación. Las redes sociales o el internet sí, y lo necesitamos vamos a decir, un elemento, un componente que sería la computadora para poder hacer uso de ellas, pero en sí la computadora no lo es. Veamos otro ejemplo de campo semántico. Ático, copa, cima, cúpula, sombrero y coronilla, ¿sí? Campo semántico, ático,
Copa, la parte más elevada, ¿no? Copa también. Cima también, la cúpula, una parte separada, elevada, única. En este caso puede ser de una casa, de una montaña, ¿no? Podría ser una coronilla, igual la parte más importante, separada, única, encima o elevada. Pero el sombrero es una prenda para cubrir una parte de la cabeza. Asemeja una parte alta, sí, porque está encima de una cabeza o de la cabeza, claro, pero no en sí tiene esta relación semántica, puesto que es una prenda de vestir. Veamos la siguiente clasificación según la relación de género-especie. De género-especie. Tenemos mueble como palabra base. Los muebles, mesa, anaquel, escritorio, cómoda, armario. Todos los que asemejen la relación de género-especie de mueble, género y la especie mueble. A ver, disculpen, género, mueble y las especies, mesa, escritorio, cómoda, armario. ¿Cuál no pertenece el anaquel? Porque el anaquel es prácticamente las tablas puestas horizontalmente en los muros o armarios y no asemeja a un mueble como una mesa o un escritorio, etcétera. Siguiente, la alhaja. Muy bien, la alhaja, aro, arete, collar, esclava y cofre. La alhaja asemeja al género de algún tipo de adorno que utilizamos las mujeres o las damas, como un aro, una sortija, ¿no? Un arete, un collar, una esclava que utilizan generalmente los varones, también he visto utilizar. Pero el cofre es donde se guardan todas estas especies de alhaja, todas estas, un cofre. Entonces es una caja resistente de metal o de madera con tapa y cerradura para guardar estos objetos. Muy bien. Veamos la siguiente. Instrumento. El género instrumento. A ver, las especies. Piano, violín, tambor, charango y guitarra. Muy bien. A ver, si nos dicen instrumentos, todos estos son instrumentos. Debe tener entonces algún tipo de relación más. Entonces, el piano, el violín, el charango y la guitarra son instrumentos de cuerda, pero el piano y el tambor no. Pero acá me está diciendo que el tambor es la respuesta de término excluido. Pero ¿por qué no el piano? Fácil, porque el violín, el charango y la guitarra se tocan con las manos y utilizan los dedos. El piano también, pero el tambor no, tiene adicionalmente justamente un tipo de instrumento que tenemos que agarrar con las manos, pero no es directamente con los dedos. Esa sería la forma de análisis. La otra forma nos dice, instrumento musical de persuasión, claro, de madera o metal de forma cilíndrica, claro, esta sería su significado, pero ese sería el análisis correcto para poder eliminar a este instrumento que sería tambor. Muy bien. Veamos la otra relación, sería de cogeneridad. Bien, caoba. Cogenérico de cedro, un tipo de, vamos a decirlo así, de madera, ¿no? Un roble o un tipo de árbol, ¿no? Un ébano y un pino, claro. Pero, ¿qué es un helecho? El helecho era una planta frondosa sin presencia de flores. Ya no asemeja a la madera o a este árbol, como lo identificamos. No es cogenérico. El helecho no es cogenérico. Modesto. Modesto es fiel, ¿sí? Cogenérico de fiel, tipo sinonimia, sincero, honesto, generoso y verídico. Verídico es verdadero, increíble, auténtico, genuino, se aleja. Entonces, término excluido. Vamos con la siguiente. Pato, pato. A ver, vamos con cogeneridad. Aboceta, gaviota, ganso, pelícano y garza. Claro, la garza no es un ave palmípeda, claro, no lo es. En cambio, todas las demás, ¿sí? Claro. ¿Qué cosa? La garza, el ganso, la gaviota, la bonceta. Estas vas a averiguar si te interesa, porque son muy, muy interesantes. Además que nos ayuda a término excluido a también tener un análisis de tipo analogía, porque nuestro segundo o nuestro tema posterior van a ser las analogías y de esta forma nos va a ayudar a relacionar. Bien, de esta forma, entonces podemos decir que el procedimiento para resolver ejercicios de término excluido
serían leer la palabra para entender su significado, identificar el campo semántico, ya sea claro, sobre todo el campo semántico, verificar cuál de los términos comparten ese campo semántico y excluir el término con significado ajeno que no comparta, ya sea por tipo de sinonimia, cogeneridad, de género, especie, etcétera. Muy bien, veamos ahora qué hemos aprendido el día de hoy, a reconocer la clasificación del término excluido y apoyar a través de ejercicios para entender mejor y resolverlos de manera adecuada. Lo hemos aprendido a través de ejemplos, de ejercicios y lo vamos a poner en práctica resolviendo la ficha de trabajo. De esta forma yo me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Estudien, practiquen y siempre con la mejor de las ganas para adquirir conocimientos.